Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveur, son et accord. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Bonjour aux auditeurs d'Écho d'Amérique latine, bienvenue à tout le monde, je suis Marjolaine et aujourd'hui c'est Florent qui m'accompagne à la technique. Hola Florent, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo estás Marjolaine? Muy bien, gracias, en este sábado con mucho sol. Sí, un sábado caluroso, très chaud aujourd'hui dans le studio. Et en plus, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec deux invités que je vais laisser te présenter d'ailleurs. Effectivement, aujourd'hui nous sommes avec Lucas et Antu. Bienvenidos chicos. Gracias. Y hoy nos van a hablar del bar asociativo que tienen acá en Lyon y también de la música que hacen ustedes dos, porque ambos son músicos, digamos. Pero antes de todo vamos a empezar con la sección de noticias. A ver, Florent, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, vamos a hablar un poco de las noticias de América del Sur esta semana. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Allez, on va commencer avec une petite info. On s'est mis un petit peu en place tranquillement aujourd'hui. Il fait beau, du coup on a pris notre temps. On va parler un peu du Mexique. Deux poids lourds de l'administration Trump qui étaient en mission de déminage à Mexico, c'est le cas de le dire. Donc c'était le 24 février cette semaine, d'après le journal Le Monde. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly et le secrétaire d'État Rex Tillerson ont défendu les expulsions et le projet du mur de séparation voulu par le président américain Donald Trump. Je le cite, « Il n'y aura pas d'expulsion massive », assuré jeudi 23 février le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly, qui s'est rendu à Mexico donc aux côtés du secrétaire d'État Rex Tillerson. Alors cette visite officielle visait à désamorcer la crise diplomatique entre les deux pays. On sait que depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Alors le visage grave, Luis Vigaray, qui est le ministre mexicain des Relations extérieures, et Miguel Ángel Osorio Chong, ministre de l'Intérieur, se sont adressés jeudi à la presse en compagnie de leurs homologues américains. Un gouvernement ne peut pas prendre une décision qui affecte l'autre de manière unilatérale. Donc voilà ce qu'a affirmé M. Vigaray en référence aux deux circulaires signées 2 jours plus tôt par M. Kelly. Alors ces dernières menacent une partie des 11 millions de clandestins aux États-Unis, puisqu'on sait que dont la moitié sont mexicains, en étendant des expulsions expéditives à tous les sans-papiers présents sur le sol américain depuis 2 ans. Donc la mesure épargne seulement les 750 000 immigrés illégaux arrivés enfants sur le sol américain. Ils sont appelés les Dreamers, les rêveurs. Et les deux directives prévoient aussi le recrutement de 15 000 agents d'immigration et mentionnent la recherche de fonds pour la construction du mur frontalier entre les deux pays. Alors l'insistance de M. Trump à vouloir faire payer au Mexique la facture de ce mur a provoqué l'annulation par le président Enrique Peña Nieto de sa visite, le prévu le 31 juin, donc il avait annulé sa visite à Washington. Le sujet n'a pas été évoqué jeudi devant les médias, donc sujet tabou, le mur sur cette visite-là. Monsieur Vigaray n'a pas caché ses préoccupations et irritations face à des politiques qui peuvent porter préjudice au Mexique. Voilà, donc la veille, le ministre avait déclaré qu'il n'hésiterait pas à recourir à des organismes internationaux, en commençant par les Nations Unies, pour défendre les droits et les libertés des Mexicains aux États-Unis. Il a aussi précisé que les 50 consulats mexicains sur le territoire américain ont été convertis en défenseurs des migrants
avec l'appui d'avocats spécialisés. Voilà, donc message reçu par M. Kelly, qui a assuré que son gouvernement ne ferait pas usage de l'armée en matière migratoire, promettant que les expulsions seront menées dans le respect de la dignité humaine et viseront uniquement les délinquants entrés aux États-Unis. Voilà, donc quant à M. Tillerson, il a reconnu la bonne coopération entre le Mexique et les États-Unis pour faire cesser l'immigration régulière. Alors depuis 2014, Mexico a lancé le plan Frontera Sur, frontière sud, qui vise à expulser les migrants centra-américains. Donc il y en a, depuis 2016, on en compte à peu près 140 000, avant qu'ils atteignent les États-Unis. Voilà, donc une opération militaire en fait, puisque autre sujet phare de la visite, la lutte contre les cartels de la drogue. Nous avons travaillé ensemble pour rendre nos deux pays plus sûrs, a souligné M. Kelly, sans évoquer l'initiative de Mérida, une aide logistique américaine accordée depuis 2008 au Mexique dans son combat contre le narcotrafic. Mais M. Kelly a reconnu la responsabilité des États-Unis dans le trafic d'armes vers le sud. Il a aussi souligné l'interdépendance économique des deux voisins, dont les échanges atteignent, tenez-vous bien, 1,5 milliard de dollars par jour. Voilà. Je ne vais pas en dire plus là-dessus, l'article est assez long, mais c'est vrai que c'était une rencontre un petit peu... un peu tendu, un peu musclé entre le Mexique et les États-Unis ce jeudi. Voilà. On va aller un petit peu plus dans le sud et on va parler de l'Équateur. Vous savez que le président Rafael Correa va céder sa place et va laisser le pouvoir dans quelques jours. Ecuador va a segunda vuelta presidencial. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, no logró el 40% necesario para ganar en primera vuelta y se le enfrentará al opositor Guillermo Lasso. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, entonces no logró el 40% necesario. Y con el 99.5% de actas escrutadas, Moreno alcanzó un 39% frente al 28% de Lasso. La segunda ronda electoral se celebrará el próximo 2 de abril. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el CNE, Juan Pablo Pozo, anunció que las áreas técnicas de la entidad iniciarán desde este jueves la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. Añadió que el CNE, entonces el Consejo Nacional Electoral, y su equipo continuarán trabajando para garantizar el respeto absoluto de la voluntad de la gente. El candidato Lasso celebró el anuncio y aseguró en su cuenta de Twitter que se trata de un triunfo de todos los ecuatorianos. Voilà, donc un petit mot en français quand même parce que c'est un événement important. Donc on est au second tour en Équateur des élections présidentielles et on a le successeur de Rafael Correa qui est Lenín Moreno, qui n'a pas réussi à faire les 40% nécessaires pour gagner le premier tour d'un coup. Et donc il se retrouvera au second tour, Monsieur Lenín Moreno, avec son opposant de droite, qui est Monsieur Guillermo Lasso, qui bien sûr est un fervent critiquant de la politique de Monsieur Correa. Et donc là, ce sont deux modèles qui vont s'affronter durant ce deuxième tour en Équateur. Voilà, donc il y a eu pas mal de marches, de manifestations à Quito et à Guayaquil aussi ces derniers temps. Bon voilà, c'est un contexte présidentiel comme on va en avoir aussi en France dans pas très longtemps. Et on vous tiendra bien sûr au courant de ce qui se passe en Équateur. On fera d'ailleurs une émission en avril sur l'Équateur avec plusieurs Français qui sont partis là-bas faire des reportages, des documentaires sur l'Équateur. Donc ça sera probablement le 8 avril, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, je te laisse la parole, Marjolaine, tu vas nous parler, je crois, du Brésil. Oui, rapidement, un petit mot donc sur le Brésil avec le président par intérim Michel Temer, qui après s'en être pris au budget sur la santé et l'éducation, s'attaque désormais aux terres agricoles. Donc Temer avait déjà confié les finances de l'agriculture à Bruno Maggi, dont la famille détient un important patrimoine de plantation de soja.
Madji a été surnommé le roi du soja et est vivement critiqué par Greenpeace en raison évidemment de la destruction d'une grande partie de la forêt amazonienne, due en partie aux plantations de sa famille. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'acquisition de terres agricoles que le chef d'État brésilien fait parler de lui. En effet, la vente de ces terres à des citoyens ou à des entreprises étrangères est limitée par la législation brésilienne. Mais Michel Temer n'en a que faire et il souhaite accélérer le projet de vente de biens agricoles à des investisseurs étrangers. Le président de l'ABRA, qui est l'association brésilienne de réforme agraire, Gerson Teixeira, a alerté l'opinion publique sur les changements prévus par Temer, lesquels, selon Teixeira, viseraient à désarticuler les politiques dirigées à la population paysanne et à ses organisations. Et d'après le journal Brasil da Fato, le gouvernement serait prêt à voter un projet de loi juste après le carnaval, permettant ainsi l'extension des limites de vente prévues par la constitution brésilienne. Le MST, le mouvement des sans-terres, craint que ces achats par des compagnies étrangères privent les Brésiliens les plus pauvres d'une quantité importante d'aliments, car actuellement 70% de leur alimentation vient de la production agricole brésilienne. Et si les investisseurs étrangers cherchent des terres pour planter des eucalyptus, du soja ou de la canne à sucre, ce n'est pas cela qui nourrira le peuple brésilien. Le MST redoute donc la réduction de la production alimentaire, mais aussi la destruction de l'environnement et une lourde perte économique pour les petits agriculteurs qui verraient les investisseurs étrangers repartir dans leurs pays respectifs avec les bénéfices accumulés sur le dos des Brésiliens. Et oui, encore une problématique sur nourrir un peu l'humanité et les Brésiliens. C'est vrai que moi j'avais vu sur une carte, les cultures de soja, ça représente au moins 2 ou 3 fois la France au Brésil. Hein. C'est énorme, énorme. Et c'est vrai qu'on peut se demander si c'est vraiment nécessaire, parce qu'avant de faire de l'essence au soja ou l'exporter dans les 4 coins du monde, il faudrait déjà pouvoir satisfaire la population brésilienne au niveau alimentaire. C'est bien pour ça que le mouvement des sans-terres se bat quotidiennement et il faut les soutenir et le rappeler Exactement. Très souvent. Merci de le rappeler, Marjolaine. Sans transition, un petit morceau de musique avant de débuter avec donc Anto et Lucas. Piquante, romantique, nostalgique ou sensuelle, les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel.
Et on revient à l'antenne d'Écho d'Amérique latine, Radio Pluriel, avec Marjolaine aujourd'hui, qui nous a invité nos deux amis du Picante. Bienvenue, re-bienvenue à vous, bienvenidos a ustedes dos, en el estudio de Radio Pluriel. Bueno, antes de todo, quisiera que nos presenten un poco el bar, dónde se sitúa, cuándo abre, qué hacen ahí exactamente. Bueno, es un bar asociativo que se sitúa en el primer arrondissement, cerca de Hotel de Ville, un poquito como una cuadra, muy cerca. Y bueno, nosotros comenzamos a colaborar con el bar asociativo como benevoles desde más o menos hace un año. Pero el bar, nosotros llegamos a Francia hace un par de años y el bar, creo, lo que entendemos que ya lleva unos 3 años de funcionamiento. Y actualmente nosotros estamos a cargo de las actividades del bar, principalmente desde jueves a sábado, todas las semanas. Y eso como actividad de bar. Y paralelamente se hacen cursos de danzas, día martes, miércoles y jueves. Entonces el bar no abre solamente los días jueves, viernes y sábado. Prácticamente funciona casi toda la semana. Ok. Y entonces yo pensaba que ustedes lo habían abierto o algo así, entonces no, ya existía y... Sí. Ok, ¿y ahora ya no son benevoles o qué? Sí, seguimos siendo, pero prácticamente nosotros nos hacemos cargo del funcionamiento del bar, de la programación y de las actividades. Sí, porque organizan eventos, ¿no? Los fines de semana. Claro. Bueno, vi que había conciertos, pero hay otros eventos también. Sí, bueno, cuando no hay conciertos hay fiesta con DJ, sea el DJ Antu u otros DJ que invitamos. Y también algunas veces también hacemos eventos relacionados a apoyar causas. Por ejemplo, este sábado estamos haciendo ya la segunda fiesta por la solidaridad con Chile, producto de todos los incendios. Y la idea es recolectar fondos para ayudar a una organización en Chile. Effectivement, on en reparlera donc de cet événement qui a lieu ce soir, samedi 25 février, au Picante. Mais donc par rapport à cet acte de solidarité pour le Chili, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisque c'est la seconde édition? Quand a eu lieu la première? Oui, c'est bien. Estuvo bien la primera edición, llegó gente a apoyar la actividad. Bueno, normalmente el Picante en sí tiene un formato bien especial, porque es un bar asociativo, pero a la vez es un lugar donde se generan redes de colectivización, de gente que está haciendo cosas alternativas. Más que el arte, es el trabajador del arte que interviene en el Picante, porque claramente nosotros no trabajamos con... Bueno, aquí en Francia es un poco difícil explicarlo, porque aquí está el concepto de artista y como el financiamiento del artista y como la política sobre el arte. En Chile y en Latinoamérica no hay financiamiento. Muchas veces los gobiernos excluyen la participación del arte como un bien común o un derecho humano y solamente lo elitizan para una cierta parte de la sociedad un poco más con capacidades de adquisición. Entonces, no está incorporado el arte como si... Y allá lo que se produce es esta colectivización del arte en pos de trabajadores del arte que usan los espacios por intermedio del arte para manifestar cosas. Eso es un poco lo que se quiere hacer en Picante también, que muchas veces las personas que llegan, como aquí está el concepto del arte como política de Estado, nosotros como que cambiamos un poco el formato y decimos, bueno, no trabajamos con artistas, pero sí trabajamos con gente que se desarrolle por intermedio del arte y quiera generar colectivización, ocupar el espacio para estos fines colectivos, o para estos fines grupales, o para estos fines de información misma.
Pero son artistas los que vienen. Sí, lo que pasa que, a ver, trabajamos bajo el concepto de lo que dice en sí Víctor Jara, que era un artista conocido mundialmente. Él dice en cierto momento que él no es un artista, sino que es un trabajador del arte que usa el arte para generar este desarrollo social, esta necesidad social que se produce en todos los lugares, y que por intermedio de esta herramienta que es el arte, él interviene, desarrolla, colectiviza todo esto. Entonces trabajamos bajo este concepto, que el artista que viene al picante, propiamente tal, si es artista bajo este concepto de políticas de Estado, que se reconoce al artista como tal, nosotros trabajamos de forma colectiva con ese artista, entre comillas. Entonces pasa a ser como este trabajador del arte en pos de esta colectivización del espacio, que es el picante. Una pregunta, Digo. Antú. Entonces significa que mañana si soy un artista, no sé, un tocador de guitarra en Chile, yo tengo que pertenecer a un colectivo si quiero ganar dignamente mi vida. ¿En Chile? En Chile, sí. Mira, propiamente tal, en Chile la gente ni siquiera puede generar redes de arte, porque si no tienes un estatus o un reconocimiento o una red formal que te financie esta posición, no lo puedes hacer. Ahora, el medio paralelo que existe en Chile es el medio alternativo, el medio autogestionante, Sí. que allá o Latinoamérica como tal, se genera mucho esta autogestión de la actividad. Sí, como auto-entrepreneur. Justamente. Francia. Entonces, como no está incorporado dentro de las políticas de Estado chileno o latinoamericano, lo que hace el artista en sí, lo hace de forma colectiva, de forma paralela a lo que son los estatutos formales del Estado o la realización artística del Estado, que solamente se lleva a la institucionalidad. Y este artista realiza trabajos callejeros, trabajos en los guetos o en las periferias, en las poblaciones, en las villas, en las favelas. Y ahí es donde realiza este trabajador del arte, por intermedio de la herramienta del arte, realiza este trabajo social, que es, como dice Víctor Jara, ese necesario para poder abrir los corazones y conectar a la gente. En Francia tampoco la situación es tan buenísima como se puede pensar, pero al escucharte nos damos cuenta de que parece, digamos, peor en otras partes del mundo. Sí, claramente. Acá, o sea, la diferencia ahí es que acá existe un estatuto, ¿cierto? De intermitente, de todo eso. Exactamente. Acá se reconoce, de cierta manera, no completamente, porque, Claro, bueno, hace un par de años difícilmente atrás se limitaron los recursos. Bueno, y pasa, es como un síntoma a nivel global, que el poder capital reprime más el desarrollo humano por intermedio de estas manifestaciones y lo lleva solamente a los números y no a la conexión social, afectiva, eso. Entonces tú, DJ Antú, bueno, tu as l'air très engagé et ça se ressent, j'ai trouvé, en écoutant des morceaux. Por ejemplo, me quedé ahí en dub, entonces ahí pude escuchar la voz de Salvador Allende. Claro. Tienes un mensaje político en tus mix. Creo que todos tenemos política, o sea, la intervención colectiva genera políticas, genera formas de política, de comunicación política. Y creo que hacerse un poco el desentendido de eso es desaprovechar una buena tribuna para poder compartir las necesidades que se generan en torno a las sociedades. Va por ahí un poco. Yo en este caso, si bien tengo la posibilidad de hacer un poco de música y conectar con lugares, con gente, con grupos, con fiestas, trato también de manifestar lo que pasa en el día a día, en mi población, en mi villa, en mi favela. Y eso un poco, por ese motivo también esta acción musical que realizo tiene que ver también con el mensaje de los grandes pensadores políticos que han pasado por esta historia y que han sido reprimidos también. Como por ejemplo, no sé, en un tema que es, a ver, perdón, Gypsy Punk Ska, se escucha Nuestra América resiste. ¿Esto viene de Martí o qué? Nuestra América. Sí, relativamente lo que pasa es que tengo una serie de mix en el SoundCloud, en la página SoundCloud,
donde recopilo música de Latinoamérica con contenido, contexto social, con texto político muchas veces también, donde cada artista o trabajador del arte de estos países manifiesta su descontento, sus necesidades y todo. Entonces yo hago este popurrí musical con música de Latinoamérica, música del mundo. Sobre todo, para mí personalmente es súper importante no generar una distancia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero claramente la gente del hemisferio sur es la que más sufre, es la que más es oprimida, y lo que hago yo es un poco eso, es como generar este lazo entre los mundos del hemisferio sur, entre la música de India, del mundo arábico, del mundo africano y el mundo latinoamericano, y esa es mi base de la mixtura. Exactement, et d'ailleurs à ce propos, je vous propose de faire une petite pause musicale pour poursuivre tout ça. Tu nous as apporté pas mal de musique en tout aujourd'hui. La Yegros viene de mi Tribilín. Sí, es un remix que tienen un colectivo argentino que está muy bueno. Bueno, la Yegros en sí es una gran representante de la música latinoamericana. Claro. En sí, más que por la calidad musical o técnica que tenga, es porque ella viene también de un gueto y viene también de una periferia. Bueno, escuchamos ya la Yegros y, me encanta. Y volvemos después a Eco de América Latina 91.5 sur Radio Pluriel.
estábamos ahora con un remix de Las Yegros de Argentina. ¿Y ustedes, chicos, de dónde vienen? Porque no lo dijimos. Bueno, los dos venimos de Chile. ¿Qué parte de Chile? Curiosamente de Santiago y Valparaíso. Los dos tuvimos también, o sea, creo que nacimos en Santiago, en la región metropolitana, y los dos vivimos en Valparaíso. Sí, que Santiago es Santiasco, se dice. Sí. Como las capitales del mundo. Escapamos de la capital para llegar a otra ciudad. ¿Y vous connaissiez avant d'arriver à Lyon? No, curiosamente no. Tenemos muchos amigos en común y estábamos metidos más o menos en las mismas redes, pero aquí nos llegamos a encontrar. ¿Y vous vous êtes connus par rapport au picante o rien à voir? Sí, nos conocemos. Sí. Sí. Fue amor a primera vista. Y Lucas, tú también eres músico. Sí, bueno, yo estoy ligado a muchos tipos de música porque yo estudio aquí la música anciana, como la música clásica, pero más antigua. Pero al mismo tiempo estoy ligado a este mundo más popular, digamos. Y, o sea, hay una gran gama desde lo más académico, lo electrónico y luego lo popular. Ese es un poco en resumen todo lo que hago. ¿Y tienes grabaciones Sí, claro. que no tienes acá? No, pero pueden encontrar todos por YouTube o por Facebook. Ok, ¿a qué nombre? Lucas Alvarado. Ok, muy bien, Lucas Alvarado. Lucas Alvarado, te salió FM esa, güey. Sí. A ver, Antu, yo tengo unas cuantas preguntas ¿Ah, sí? acerca... Sí, Puedes claro. ir al bar y conversamos, ¿no? No hay problema. Oye, A ver, a todo esto el bar está ubicado en la Route Rail, en el Lyon 1. Sí. Que mucha gente no sabe dónde está ni nunca ha visto el picante. Nunca ha ido al picante. Sí, porque la verdad que vi la dirección, pero no me sonaba para nada. Bueno, en la página de Ecos de América Latina pondremos el link para que la gente sepa dónde queda exactamente. También algunos piensan que está cerrado, que murió, todavía estamos vivos. Estamos resistiendo. El espíritu... picante est toujours vivant. Oui, sí. Ouais. Es el espíritu latinoamericano en sí, el picante. Porque está en camino de cierre, ¿cierto? Ah. Se cierra próximamente, pero por cambio de la asociación va a otro lugar, las condiciones del bar también. Entonces, lo que pasa es que lo que estamos haciendo con esta apertura del bar es una resistencia también. Y Por eso también supuesto. tiene este gusto de lo que pasa en Latinoamérica, que es constante, ¿no? ¿Y cómo funciona el bar? Ya que es asociativo, perdón. ¿Hay que ser miembro, por ejemplo, para asistir a conciertos? O... Claramente hay que ser miembro, pero no estamos cerrados a recibir a la gente. De hecho, llega mucha gente todos los días y lo que nosotros hacemos, claro, es una adhesión, pero esta adhesión se traspasa a una cerveza de bienvenida. Muy bien. Siempre acoge bien la cerveza. ¿Abren de qué hora a qué hora? Bueno, supongo que cierra a la 1 como todos los bares acá. Sí. Cerramos un poquito antes. Ah, Cerramos 15 minutos antes porque tratamos como de... Bueno, la idea, tratamos de abrir más temprano, para que el público llegue más temprano. Anteriormente había un poco la fama de que era muy tarde, el picante era un poco after, y nosotros tratamos de que se genere un público desde temprano, esa es la idea. entonces, ¿a qué hora abren? Por ejemplo, esta noche. Esta noche desde las 8. 8. Ok, muy bien. Y lo que estamos oyendo ahora es tu música, Antu. Sí, son mis hijos. ¿Cómo se llama el tema? Este tema se llama Saicumbia. Exactamente. Exactamente, la chuntea. Es que tengo muchos. Y claro, esto es un poco el juego de hacer esta cumbia. Porque a todo esto, para nosotros, o sea, para mí personalmente, pero para nosotros como en el picante, hemos apostado a que la cumbia sea la música estandarte del bar. ¿Por qué la cumbia? ¿Por qué no la salsa? ¿Por qué no la bachata? ¿Por qué no el reggaetón? ¿Por qué la cumbia? Hay que elegir. Claro. Aparte de que hay que elegir, la cumbia en sí ha pasado a ser un lenguaje en común dentro de Latinoamérica. Se escucha desde México hasta Buenos Aires, Chile. hasta Argentina. Bueno, como reggaetón, ¿no? Sí, pero la cumbia es música popular. ¿Y el reggaetón no lo es? Sí, pero el contenido que tiene la cumbia en sí
es diferente al del reggaetón. Claro. Normalmente la música de reggaetón o bachata es bien misógina. Y nosotros en el bar también estamos como en ese apoyo feminista, Claro. ¿cierto? Y adoptamos también esta lucha. De hecho, la actividad de la noche Eso te iba a decir, es para las mujeres. Sí. es para las mujeres. Escuchamos tu tema y luego volvemos a lo de la noche. Súper. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. De retour avec Antu et Lucas du Picante Bar Associatif à Lyon. Nous allons un peu parler de ce qui va se passer ce soir justement au Picante. Donc nous parlions des femmes juste avant et ce soir les fonds récoltés vont justement au bénéfice des femmes sinistrées lors de l'incendie dans la région du Biobío au sud du Chili. Lucas, ¿nos puede decir algo más? Bueno, es un movimiento que se llama Salud para Todos, un grupo de gente de la Universidad de Concepción, y que en este momento ya están trabajando activamente ayudando a las mujeres de la zona afectada. Y nuestro compromiso sobre todo es poder ayudar y aportar con materiales higiénicos o todas las cosas que necesitan las mujeres propiamente. Y esta sería, como ya habíamos dicho, sería la segunda soirée en apoyo. ¿Y la primera para quién era? También También ¿Era para el las mismo? mujeres. Sí, sí, el sí. mismo grupo. Pero yo tengo una pregunta. O sea, a mí me encantan las luchas feministas, pero ¿por qué únicamente las mujeres? Porque supongo que no solamente las mujeres fueron dañadas en este incendio. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, en este caso tenemos el contacto directo con este grupo, que es un grupo de médicos, estudiantes de medicina, obstetras, matronas, ¿cierto?, que generan estas formas de información y accesibilidad a la medicina hacia las personas más vulnerables de diferentes regiones de Chile. En este incendio, ellas asumen como tal una colaboración directa con las mujeres que fueron afectadas por el incendio. Bueno, hay agrupaciones, instituciones que ayudan a los niños, hay otros que ayudan a todos,
hay de reconstrucción, hay de materiales, hay de todo, ¿cierto? C'est qu'en fait, donc, le bar s'associe à cette association qui vient en aide aux femmes, tout Sí, simplement. solamente. Entonces, la propuesta de esta asociación es que ellas empiezan a generar pequeños sacos, pequeñas mochilas de ayuda a las mujeres. Porque bien, si estos incendios son provocados por estas grandes transnacionales o forestales que las manejan 2 o 3 familias multimillonarias en Chile, ¿cierto? Es la problemática circular. Si bien estas forestales en sí imponen el monocultivo en zonas indígenas, en diferentes partes de la región, después de una cantidad de años el uso de la tierra es infértil, ¿cierto? Y yo creo en la buena onda y todo, pero también creo que hay mucho dinero de por medio, ¿cierto? Y que muchas veces los seguros que generan estas forestales por incendios y cosas así devuelven dinero a estas transnacionales, a estos grupos económicos para poder seguir generando este trabajo un poco avasallante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas chicas al final lo que hacen es, bueno, están siendo afectadas por este incendio provocado por estos grandes monocultivos, ¿cierto? Muchas de ellas son indígenas, ¿cierto? Pero en su aseo personal o en su aseo personal o en su cotidianidad se usa mucho el papel, ¿no? Claro. Entonces es como un ciclo vicioso. Entonces lo que está haciendo este grupo es eso, es como donar o rescatar estos sacos, estas mochilas con cosas para ellas. Porque las mamás son así también, dan todo para su hijo, dan todo para su familia y muchas veces no se preocupan mucho de ellas mismas. Lo que nosotros estamos haciendo desde esta postura es como, con este par de fiestas, es tratar de generar una radicalización de la utilización de las toallas higiénicas o ¿cierto? ¿En qué sentido? De que nosotros con este dinero llegamos a un acuerdo con esta agrupación de médicos. Lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a enviar el dinero, vamos a enviar copitas menstruales. Ah, muy bien. Entonces, Más ecológico aparte. justamente, entonces marcamos la autonomía, por lo menos un par de años, de estas transnacionales del papel, generamos ecología y a la vez ellas, como médicos, como obstetras, como matronas, instruyen a estas mujeres indígenas, muchas, a la utilización de la copa menstrual y hacemos el quiebre. Muy interesante. Y entonces esta asociación no está en Francia, no está está en Concepción, es de la Universidad. Es de la Universidad de Concepción, pero hay en diferentes lugares, en Valparaíso, en Rancagua, en Talca, en Temuco. Y hay otra organización o un colectivo indígena. Ah, sí, somos nosotros. Lo que pasa que bueno, Colectivo Indígena nace como una colectivización de actividades artísticas, entre comillas, como música. Bueno, Elisa Fuello también está encargada como de lo que es artesanía, que rescatamos la identidad latinoamericana como tal, ¿cierto? Y se llama Colectivo Indígena porque hay diferentes manifestaciones de este arte popular, pero andígena es como una contraposición al europeísmo que dice que dice y habla sobre los indios de América. Y no somos de India, somos de los Andes. Entonces, andígenas. Con esto vamos a escuchar un poco ese tema que ya estamos oyendo.
saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines vous enivre sur Radio Pluriel. En tout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le son qu'on vient d'entendre? Y la canción. Ah, perdón. La canción que ¿sí pasó? Sí. Perro Cumbia, hein, Sí, je rappelle. sí, sí. Bueno, es una canción que se hizo con colaboración de dos músicos chilenos. Un músico se llama Andrés Pérez, que vive en Chile, pero viaja todos los años a Suiza a tocar con una banda que está acá en Suiza. Hace el verano y hace diferentes festivales, que es el quien toca el trombón. Y el otro músico es Cristian Zárate, que vive en Nantes. Ok. Y es quien toca el clarinete. Y bueno, la idea de eso también es un viaje. Es un viaje entre esta música que es la música tradicional, digitalizada, pero con un par de instrumentos de verdad, ¿no? Va por ahí un poco, es como generar estos pequeños viajes musicales y en eso estoy ahora abocado realizando la música. Todo es cumbia, pero un poco ahí psicodélica y un poco generar este viaje para generar también estados tranquilizantes. ¿Ya hacías estos mix en Chile? Sí, lo que pasa es que en Chile la gente es mucho más festiva. Entonces, allá está lo carnavalero, lo pasacalle, estas murgas que se hacen en la calle. Entonces la gente cuando va a fiestas quiere pasarlo bien. Y allá en Chile normalmente lo que hago yo son DJ sets de música tradicional latinoamericana del mundo. Lo que te decía antes, música del sur. Y acá no, pues acá se da un poco el espacio también para experimentar con otras cosas. Está muy ligado al mundo de la electrónica en Europa, culturalmente. Entonces... también esto, como generar esta nueva forma de hacer música que para mí es nueva, porque acá se utilizan más máquinas y cosas así. En Latinoamérica solo usábamos instrumentos. Entonces aquí se dan más alternativas. Dígame. Chicos, el tiempo se evapora, le temps passe très rapide, je sais plus parler français, très vite sur l'Amérique latine, voilà, j'en perds mon français. Je pense que on va passer à l'agenda, voir un petit peu les deux trois petits événements qu'il y a ce week-end. En plus, évidemment, du Picante, parce qu'on refera un petit topo quand même. À 14h59 pour bien se remettre en tête où et à quelle heure et un petit peu la problématique, et puis on finira, je vous laisserai finir l'émission en nous parlant de la dernière petite musique Kuluf Cumbia qui m'a l'air aussi très appétissante, mais tout de suite on se fait un petit point agenda pour cette dernière partie. ¿Puedo pedir la última canción? Bien sûr. Puede ser Saikum. Pas de souci, on mettra Saikum après, aucun problème. Santé. Por favor. Alors, Radio Pluriel, radio de découverte. Voilà, donc j'ai laissé parler le jingle. Voilà, je me rappelais plus trop qu'on avait un petit jingle après la musique, mais c'est pas grave. Ce soir, il y a toujours l'événement quasi mensuel à la plateforme à 21h, c'est le carnaval latino, la 4K Victor au gagneur. Carnaval Latino, donc la plateforme où vous pourrez danser, c'est l'événement latino en fait organisé par la Pachanguera, la fiesta 100% latina en partenariat avec l'association Folklore Amazonia. Voilà, donc il y aura plusieurs ambiances, trois ambiances d'ailleurs, une ambiance plutôt salsa, cumbia, vallenato avec DJ El Paisa, une autre ambiance pareil, un peu salsa mais plus cubaine, et puis de la salsa portoricaine et de la bachata, et puis je crois que la troisième ambiance c'est une ambiance plus reggaeton, un peu plus corps à corps, voilà. Donc il y en aura pour tout le monde ce soir à la plateforme. Un petit peu avant, c'est-à-dire dans quelques heures, 18h exactement, vous pouvez aller à l'événement Tardeada con Mayahuel, l'association Mayahuel, 48 boulevard Baron du Marais, à Sainte-Foy-les-Lyons. Eres chavo, soltero, con pareja, extrañas la música de tu país y el ambiente de las fiestas, quieres convivir con mexicanos. Jóvenes, este evento es para ustedes. Ven a celebrar el Día del Amor y la amistad con Mayahuel. Voilà, donc c'est ce soir à 18h. Enfin, ce soir, c'est cette fin d'après-midi à 18h
à Sainte-Foy-les-Lyons. Et puis plus tard, un petit peu demain, dimanche, à 15h à 18h, un petit événement aussi afro-cubain organisé par le Centre Afro Mundo, Wemeler, et ça s'appelle Wemeler. Donc c'est Sylvain, Jonathan et Félicité qui vous proposent un moment de partage entre passionnés et curieux des arts afro-cubains, des chanteurs, des danseurs et des percussionnistes qui seront les bienvenus. Donc voilà, le prix est solidaire et ça se trouve au Bal des Fringants à Lyon 1er. Et puis on revient bien sûr sur l'événement du Picante, Marjolaine. Avant un petit concert aussi au Macanudo. Ah oui, j'en ai oublié. À 20h30, c'est Mi Corazon. Donc c'est un trio qui mélange les styles. On est entre tango, puisqu'on a un bandoneon, et du beatbox pour petite musique urbaine. Donc c'est à 20h30 au Macanudo Bar, 8 quai Claude Bernard, ce soir, 25 février. Voilà, ce soir ça va être difficile de faire son choix. Hein. Donc chicos, à vous, il vous reste exactement 1 minute pour nous rappeler ce qui se passe au Picante ce soir à 8h, je crois exactement, c'est ça ? Oui, ce soir c'est la 2e fête solidarité avec le Chili. Et le bar s'est ouvert à partir de 20h. Et il y avait une fête avec le DJ Antu. Voilà, DJ Antu qui est à côté de toi, qui se prépare déjà à cet événement. Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Picante, ça c'est la rue Terraille 20, juste à côté de l'hôtel de ville. Voilà. Ouais, voilà. Faut monter un petit peu, pas beaucoup, hein, oui, un petit juste peu. au-dessus de l'hôtel de ville, El Picante. Voilà, donc ce soir à 8h. On va finir en musique. Tengo 20 segundos. Claro, Sí. claro. No, primero que todo, bueno, saludar a toda la gente que hace música del mundo en un país que nos recibe, cual sea. La gente que cree que no existen las fronteras, bienvenidas. Exactamente. Y también que el Picante es un lugar abierto para compartir todos los ideales. No somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo, que estamos oprimidos por los de arriba y vamos para allá. Saludo a las bandas de cumbias que están haciendo cumbia en León, que es difícil. Sí. Y a la gente que está también generando estas redes. Saludos a Iri, mi bebé, y Antu, mi Bob. Muchas gracias. Y ahora pasamos entonces una música que se llama Psychum. Para terminar esta émission et puis après vous avez Sulu Mayotte avec Nas qui va faire son entrée dans le studio de 3h à 4h30 et je remercie Marjolaine de cette excellente émission également. Gracias chicos. Gracias a ustedes. Uy, saludo a Gisela que nos debe estar escuchando Sí, también. saludo. Et on se quitte avec Psychum, petit air cumbia pour terminer cette émission. Adiós a todos. Ciao. Chao. De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine.